ADR Networks presenta. Es momento de informar y analizar los temas más relevantes de la agenda ambiental, nacional y global. En Última Llamada, con Miguel Bárcena y Lucía Corona. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Yo soy Miguel Bárcena y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de Última Llamada, este espacio dedicado a temas de medio ambiente, biodiversidad, sostenibilidad y cambio climático. Y bueno, pues hoy tenemos muchas cosas interesantes. Vamos a presentarle un reportaje completo de la granja de cocodrilos allá cerca de Chetumal, de Cocodrilla. Vamos a hablar con un experto en cocodrilos, quien ha investigado las interacciones entre cocodrilos y seres humanos prácticamente desde la conquista, desde la llegada de los españoles a nuestro país, para ver qué tan frecuentes son, para ver en qué contexto se dan, sobre todo, y desmitificar todo esto que se dice de que los cocodrilos son come hombres o que atacan a las personas simplemente porque sí. Y bueno, pues al final vamos a tener también algunos avisos importantes. Mañana arranca en Mérida, Yucatán, la vigésima, no sé no exactamente qué reunión es, pero es una reunión de la Comisión para la Cooperación Ambiental entre México, Canadá y Estados Unidos. Pero si le parece, como todos los miércoles, vamos a iniciar con un reporte, con un informe de lo más relevante en materia ambiental que preparó Isela Hinojosa. Luego de que las autoridades tomaron las instalaciones de la Fundación Black Jaguar White Tiger ubicadas en el Ajusco, tras exponerse los casos de maltrato animal, la Fiscalía General de la República reportó el hallazgo de fosas con presuntos cuerpos de felinos cerca del predio, por lo que se estima que fueron arrojados animales sacrificados o que murieron por las malas condiciones en las que se encontraban. La Asociación de Zoológicos, Acuarios y Criaderos de México informó que en el 2018 Black Jaguar reportaba tener 311 felinos. No obstante, tras el rescate que se dio en días anteriores, la Profepa contabilizó solo 200. Por ello, activistas se pronunciaron para que pesen nuevos cargos en contra de Eduardo Serio, dueño de la fundación. En Oaxaca se cumplieron 4 años de que se emitió una sentencia en contra de 18 autoridades de los 3 niveles de gobierno para tomar acciones de saneamiento y rescate de los ríos Atoyac y Salado debido a sus altos niveles de contaminación. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha cumplido con lo dictado por la autoridad, así lo denunció la Asociación Litigio Estratégico Indígena, quien promovió el amparo en búsqueda de un medio ambiente sano para las poblaciones. La asociación advirtió que buscará que el caso llegue a la Suprema Corte a fin de que las autoridades sean destituidas y enfrenten cargos por daños al medio ambiente, ya que justificaron que debido a la pandemia no han podido tomar las acciones de saneamiento. En el mismo estado se llevaron a cabo labores de saneamiento en el litoral costero de La Ventanilla, donde se logró retirar al menos 50,000 botellas de PET de las playas durante todo junio en conmemoración del Mes de los Océanos. La actividad fue parte del programa Unidos por las Playas de México a cargo de la empresa Proambiente, filial de Cemex, en la que participaron habitantes de La Ventanilla y Chacagua. Además del PET, se recolectaron demás desechos no reciclables, los cuales serán llevados a la planta de Semesec en Puebla, donde serán procesados para producir energía limpia para las empresas. España y Portugal están sufriendo el clima más seco no visto en al menos 1200 años, de acuerdo con una investigación publicada en la revista Nature Geoscience. El estudio, realizado por expertos de la institución oceanográfica Woods Hole de Estados Unidos, explica que este fenómeno trae consigo grandes afectaciones para la producción de alimentos y para el turismo. Por ejemplo, señalan que España es el principal productor de aceitunas en el mundo, pero ante la escasez de agua perderá alrededor del 30% de la producción. Además, en la península ibérica se pronostica que la producción vinícola podrá caer al menos 25% para el año 2050. Para Última Llamada, Isela Hinojosa.
Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Ecología y Compromiso Empresarial, ECOSE, retoma uno de sus programas en beneficios de la economía familiar, denominado Acopio Móvil, el cual, a lo largo de 9 años, ha logrado recolectar 600,000 kilos de residuos de envases y empaques plásticos. El acopio móvil tiene la finalidad de promover el valor que tienen los materiales al ser separados para ser reciclables, y al mismo tiempo apoyar a la economía de las familias mexicanas, con el canje de residuos materiales como son botellas de agua, refrescos y envases de mayonesa, conocidos como PET, empaques flexibles metalizados y no metalizados como las bolsas de botanas, galletas, pan de caja y sopa de pasta, envases de plástico rígido, como los que contienen leche, jugos y productos de limpieza, así como envases de aluminio y latas de atún, conservas y alimentos, para ser canalizados a su reciclaje. El acopio móvil estará visitando diferentes espacios públicos de la Ciudad de México y de la República Mexicana, para que las familias lleven sus residuos y, de acuerdo con su peso, esos materiales se puedan canjear por despensas, que pueden contener arroz, aceite comestible, azúcar, tortillas de harina, atún, mayonesa, papel higiénico, avena, frijoles refritos, refrescos, galletas, sal, agua purificada, sopas de pasta, jugos y consomés de pollo, entre otros. Con el canje de estos materiales se tienen grandes beneficios ambientales y se ahorran enormes cantidades de recursos naturales no renovables, como petróleo, minerales, materias primas, y el programa ha logrado ahorrar el equivalente a 383 pipas de agua. Es muy fácil canjear tus residuos materiales. Entra a la página www.ecose.mx/acopio-medio móvil para conocer los residuos que puedes canjear. Ingresa a tu localidad y consulta el calendario de cuándo, dónde y en qué horario estará la unidad móvil más cerca de tu hogar. Identifica la unidad de COSE y los operadores recibirán y pesarán tus residuos y te dirán cuántos ecopuntos obtuviste para hacer tu canje por productos de despensa. La Asociación Civil ECOSE es un referente en la promoción de acopio y reciclaje de residuos de envases y empaques, y ha demostrado que una economía circular puede ser realidad con el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Para Última Llamada informó Agustín Merlo. Recuerda, esta es la última llamada para el cuidado de nuestro planeta. En unos instantes volvemos. Hola, yo soy Alicia Rábago y te invito a que todos los viernes a las 9 de la mañana no te pierdas Acompañándonos. Es un programa que tiene temas de salud, de educación, de bienestar, de crecimiento personal, de estar y compartir. Son programas de interés para ti, para mí y para todos. Así que te espero los viernes 9 a.m. en Acompañándonos por ADR Networks. El café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡No se lo pierdan! ¡Véanlo, perros! Que no puedes decir perros al aire. Ay, sí lo he dicho al aire. Además, tú ni viniste a la fiesta de fin de año, güey. Hola amigos, yo soy Mike y los quiero invitar todos los viernes a la 1 de la tarde a que sintonicen Magic Mike, donde encontrarán las mejores sugerencias para qué ver, qué leer o a dónde ir. No se lo pierdan, viernes 1 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Hola a todos, yo soy Rosalinda García, la morfopsicóloga número 1 de México. Quiero invitarlos a ver este nuevo programa, Rostros Desnudos, un programa en el que conocerás la personalidad, la psique, el corazón, el amor, todo lo que les interesa saber sobre la personalidad. Así que no se lo pierdan todos los viernes a las 12 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, yo soy Roberto, el romántico beisbolero. Yo soy Cacho. Yo soy Jan. Acompáñanos todos los viernes a las 6 de la tarde en la Casa del Pelotero por ADR Network. Activando tus sentidos.
Hola, somos Mons Hernández y Raúl Ocadiz y te invito a ver el programa Mascoteando todos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche por ADR Networks, activando tus sentidos. Seguimos recordándote que esta es la última llamada para el cuidado del medio ambiente. Ya estamos de regreso. Bien, pues nos encontramos en la granja de cocodrilos más grande de México, se llama Cocodrilia y se encuentra entre Bacalar y Chetumal en el estado de Quintana Roo. Y con nosotros está Rolando Coral, quien es el fundador y director de esta granja imponente. Un esfuerzo desde hace ya 10 años, ya nos habías platicado cómo empezó, pero hoy me llamó mucho la atención porque le preguntaba que cómo se involucró en este tipo de actividad. Y me contabas que esto lo traes de herencia. Lo traemos de herencia, mis abuelos, los papás de mis abuelos y mis papás igual, mi padre como tal, cazaban cocodrilos en los años 70 y la parte de la familia igual iban de cacería cuando se permitía de manera legal la extracción de cocodrilos. O sea que desde niño has estado involucrado totalmente. Con todo esto. Mi padre inclusive fue fundador del zoológico de Chetumal, él les trajo cocodrilos, les trajo varios animales para lo que es ahora el cocodrilo que se tiene aquí en Chetumal. Entonces lo traigo ahí de la sangre, aunque no soy ni biólogo, ni médico, ni veterinario. Ni veterinario, pero me encantan los cocodrilos, ¿no? Y muchas gracias por tu visita. Que estés Gracias por invitarnos y por permitirnos estar aquí tanto en los talleres como en la visita de la granja. No, al contrario, a ustedes. ¿Cómo logras mantenerla? ¿Cómo logras financiarlo? Esto es un proyecto privado, totalmente mexicano, ¿sí? Donde estamos con una sinergia importante con compradores de pieles en México, ¿sí? Y hemos podido hacer ese engrane donde nos permiten el crecimiento paulatino ante la demanda que se tiene en México y ante la demanda que se tiene de manera internacional a solicitar de la piel. O sea, en este básicamente caso, ¿no? Buena parte de los ejemplares que tienes aquí
se utilizan para proveer piel. Es correcto, piel, carne, vísceras, grasa, todo se aprovecha, para todos hay proveedores. Estamos ahora en la fase de crecimiento, es muy exponencial en el rancho. Estamos creciendo de tener 25 mil crías año, vamos a brincar al siguiente ciclo a tener 40, 50 mil crías año, entonces es algo muy bonito, muy complicado, pero bueno, se puede lograr, ¿no? Es lo que estamos ahora haciendo y desarrollando en la granja. La vamos a tecnificar más, los procesos, más gente involucrada, ¿no? A pesar de que es grande, tenemos 30 personas laborando, no se magnifica eso, pero tenemos un gran equipo de colaboradores. Estamos ahora en el área de neonateras, así se llama. Y estamos con Berenice Zambrano, quien es la responsable de la operación de cocodrilo en esta área. Tenemos aquí muchas tinas con pues, pequeños cocodrilos, todos como decíamos de la especie Moretti. Más o menos de qué edad son y qué talla tienen aproximadamente. Bueno, las tinas están divididas por talla efectivamente y tienen un año. Cada tina tiene aproximadamente 25 ejemplares y en esta miden aproximadamente unos 35 centímetros. ¿De qué dimensiones son estos cocodrilos cuando recién eclosionan del huevo? En promedio nacen de 25 centímetros. 25, o sea que han crecido 5 centímetros en un año, 10 centímetros en un año. Obviamente, como todos, vemos unos más largos, otros más cortos. Decíamos que alguna vez tuve la oportunidad de ayudar a nacer a algunos a salir del huevo e inmediatamente se empezaron a pelear entre ellos y también a tratar de mordernos, ¿no? Es parte de su naturaleza, es una especie muy agresiva. Sí, es su instinto. En total, ¿cuántas tinas hay aquí? Neonateras hay aproximadamente 205. O sea, sí, hay de otra material. 200 tinas como esta, que tendrá una dimensión más o menos como de metro y medio de diámetro. Y decíamos que hay 25 de 25 especies. A 35. ¿Cuánto tiempo permanecen aquí antes de trasladarlos a las granjas para la siguiente etapa? Un año aproximadamente. Un año. Sí. Y después, ¿cuánto tiempo, cuánto deben pesar, cuánto deben medir para que esta especie pueda ser aprovechada, ya sea pues la carne, la piel, etc.? Aproximadamente la talla comercial que estamos manejando es 1,20 de largo, 1,20 m de largo. ¿En cuántos años alcanzan esa talla? 2, 3 años. Sí, porque allá al tener más agua y más dimensión, crece. Sí. O sea, si las características en donde están son óptimas, reducidas, son mejores, puede crecer más rápido, y si son pequeñas como esta. ¿Con qué los alimentan? Se alimentan con pescado, con res y pollo. O sea, les van variando la alimentación. Y están supervisados por veterinarios para ver cuál es su crecimiento, su desarrollo y sobre todo su salud. ¿Enfermedades que padezcan o algún tipo de plaga que les pueda afectar? No tanto eso, sino muchas veces el cambio de temperatura es con lo que se batalla aquí. ¿Qué pasa si sube o baja la temperatura? No lo pueden regular. Al ser un organismo muy pequeño no regulan la temperatura. ¿Y se mueren? Sí. O sea, si baja demasiado, no se adaptan. No se adaptan y les da hipotermia. O cuando hace mucho calor, tampoco pueden liberar toda esa el temperatura. Calor. Así es. Aunque se estén refrescando, o hay que tratar de ayudarles para evitar que les pase se les eso. ayuda. Sería una especie como de golpe de calor prácticamente. Sí, se les hace recambio de agua diario para evitar que pues suba la temperatura en la tina. Pues muy interesante. ¿Algo más que nos quiera compartir, Berenice? Pues que sí, es un animal muy especial y pues hay que darle también las condiciones adecuadas para su crecimiento y su desarrollo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar y pues desde aquí le vamos a seguir presentando muchas cosas muy interesantes sobre esta especie mexicana, el cocodrilo Moretti. Enseguida volvemos. Bueno, pues hemos estado viendo una gran cantidad de corrales, obviamente con ejemplares de distintos tamaños, de distintas tallas. Vimos ya las incubadoras, platicamos con Berenice y ahora estamos viendo ejemplares de qué edad y de qué tamaño aproximadamente. Estos son espacios, casetas de
de crecimiento que le llamamos, y son aproximadamente de año y medio, 2 años, 2 meses. Es la etapa pre-finalización para mandarlos al área de crecimiento final, ¿no? Las casetas que son más grandes como tal. ¿Estos qué medirán? Son de 75, 80 centímetros como tal, ¿no? ¿Qué comen? ¿Cómo los alimentan? Es pollo, pescado y en ocasiones se le mezcla res y puerco, pero el 90% yo diría que es pollo con mezcla de pescado. ¿Y qué les gusta más, se sabe? ¿Tienen preferencia? Pescado. El pescado, la verdad es que es un alimento muy... les encanta más a los cocodrilos, pero pues, bueno, les damos pollo en este caso, ¿no? ¿Cuántos corrales como este hay y cuántos ejemplares en total, incluyendo todos los tamaños, todas las tallas? Estamos arriba de los 25,000 cocodrilos en el rancho y estamos divididos en casetas de neonateras, que tenemos arriba de 400 piletas de neonateras, casetas de crecimiento que son cerca de 200 piletas y casetas de finalización son alrededor de 60 piletas de finalización, que es lo que conlleva todo el proceso hasta llegar al aprovechamiento del cocodrilo en la talla ideal o adecuada, ¿no? Por ejemplo, vemos que desde pequeñitos les gusta estar encimados, ¿no? ¿Qué es por una medida de protección? Es por la parte de ahora de que están en ciclo cerrado, ¿no? Que son piletas con un espacio a su tamaño, pero en vida silvestre los cocodrilos no mantienen esta cercanía o esa imagen que tú puedes apreciar, ¿no? Son dispersos, no son grupales. Pero en este caso pues, están en un ciclo cerrado, entonces sí, la convivencia es diferente a estar en vida silvestre, ¿no? ¿Es fácil diferenciar cuáles son machos y cuáles son hembras? Yo creo que ya la experiencia te da diferenciarlos hasta cierto tamaño, a partir de cierto tamaño. Yo te diría que mi experiencia a partir de, no sé, de unos 50, unos 60, ya te puedo decir si es una hembra, es un macho, antes de sexarlo, ¿no? Como tal. ¿Y cómo lo sabes? Es tacto, cloaca. Introduces el dedo en la cloaca y se siente los órganos reproductores, ya sea del macho o de la hembra. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Cuántos ejemplares hay aquí? Cerca de 63. ¿Más o menos de la misma talla, de la misma edad? Sí, así es. Todos estos son la recuperación que se hizo de la granja de Sinaloa y se les dio tratamiento médico, alimentación. Ajá. Y se pudieron salvar más de 60 animales. ¿Y estos son únicamente para conservación? Es para conservación y sobre todo para exhibir y educar, que no te van a agredir los cocodrilos, a pesar que miden 3 metros. Estamos rodeados en un área que hay más de 60 cocodrilos, que tienen más de 3 metros, por lo cual no hacen ni siquiera por subirse, no son agresivos, ya lo vieron, simplemente nos observan y se dedican a lo que tienen que hacer, nadar y estar tranquilos. O sea, ¿no ha hado ataques o accidentes con los trabajadores? No, absolutamente nada. Ahí tenemos uno atrás muy tranquilo. Sí, ahí están. No les interesa gastar energía en nosotros. ¿No te ven como un enemigo natural? Sí nos ven como un depredador. Nos ven como depredador. O sea, sí identifican al ser humano sobre claro. otras especies. Sí. Sí lo identifican. Y sí nos ven como el depredador. La cadena, pues ellos son el tope, pero arriba de ellos estamos nosotros, ¿no? ¿Te reconocen? ¿Reconocen tu voz? Reconocen la voz de uno, reconocen la silueta, el olor, ¿sí? Y nos empiezan a distinguir y escuchar y se acostumbran, entre comillas, a nuestra presencia, ¿no? Entonces ya igual vas aprendiendo a cómo ellos reaccionan, si van a querer correr o brincar o mueven la cola o te quieren dar una mordida, ¿no? O sea, vas interpretando su lenguaje y su respuesta. Su lenguaje corporal sobre todo. Pues aprovechando que estamos aquí con Ezequiel Benítez para que nos saque de la duda, ¿cuántas especies de cocodrilos hay en el planeta? Se estiman entre 22 y 24 especies. Hay algunas discusiones sobre taxonomía de algunos grupos, pero ese es el número aproximado. De estas 22, 24, 3 son las que ocurren en México. 2 cocodrilos y un caimán. Así es, el caimán de Chiapas básicamente, ¿no? De esa zona. Ahora, de estas 20 y tantas especies, ¿cuáles están en riesgo de extinción o cuáles son las especies más vulneradas? Bueno, esto varía. A veces la misma especie se puede encontrar en mayor riesgo en distintos países. Por ejemplo, el cocodrilo de agua salada, como
como los que ocurren en Australia, ahí no se encuentran en peligro de extinción, pero también se distribuyen en otros países como Indonesia o Tailandia, o Camboya o Vietnam, donde sus poblaciones están más amenazadas, ¿no? Por fortuna en México ninguna de las tres están amenazadas, ¿no? El grupo de especialistas de cocodrilos las han transferido recientemente a una categoría de menor preocupación. Entonces, como ya habíamos platicado, la buena noticia es que estas tres tipos de cocodrilos que hay en nuestro país están en franca recuperación. Así es. Y las otras están en riesgo, nos decían, por contaminación, por cacería, por cuestiones biológicas. Sí, de todos modos en México los principales riesgos están más que a la cacería, a la caza ilegal, están asociados a la pérdida de hábitat y a la contaminación. Sí hay algunas especies como cocodrilos siamensis, principalmente en Camboya, en Vietnam, que quedan muy pocos ejemplares. Es muy probable que existan más ejemplares en cautiverio que en la vida silvestre. Ahí todavía hay grandes retos para estar trabajando con otras especies de cocodrilos y va a ser también parte de lo que vamos a discutir esta semana. Si hablamos del origen de los cocodrilos, ¿a cuántos millones de años tendríamos que remontarnos? Yo creo que estamos hablando de unos 200, 300 millones de años. Ocurren desde épocas muy antiguas, prácticamente son dinosaurios vivientes desde esa época, que se ha mantenido incluso con una figura muy similar a la actual. Lo que se tiene en los registros fósiles son muy parecidos. Es un grupo muy exitoso que ha logrado pasar durante mucho tiempo. Adaptarse y sobrevivir, ¿no? Son especies que están hechas precisamente muy resilientes. Soportan mucho, incluso pueden pasar algunas semanas sin comer, o de plano se entierran, o pueden reducir muchísimo su metabolismo para poder sobrevivir hasta que llegan temporadas mejores. Concluimos de recorrer esta granja, nos decías que son 40 hectáreas aproximadamente. 47 hectáreas 47 de desarrollo, hectáreas. De las cuales 11.5 son las que se están desarrollando, ejecutando actualmente, ¿no? Pero tenemos un terreno suficiente para crecer exponencialmente. Y bueno, como hemos visto, tiene solamente la zona de incubación, los cocodrilos están divididos por edades, por tallas, tienes una zona de exhibición, sí. También ya hicieron sus nidos y hemos visto ahí una gran cantidad de ejemplares. Te preguntaría dos cosas. ¿Cómo reforzar la conservación y la reintroducción de la especie en el hábitat? ¿Y por qué no aprovechar toda esta infraestructura para que haya visitas de escuelas? A lo mejor ya lo están haciendo, porque sería una forma de aprendizaje de primera mano, donde sobre todo los niños podrían estar en contacto con una especie que generalmente es muy temida por las películas, por la literatura. Es correcto. Sí recibimos grupos de estudiantes, sobre todo de niños, que es lo que nos interesa. Recibimos grupos de niños, de estudiantes, les enseñamos un poco de lo que estamos haciendo en el rancho. No está diseñado el rancho para recibir turismo. Sin embargo, programando grupos sí los vamos atendiendo. Hay un proyecto de hacer un ecoparque próximamente para que entonces podamos desarrollar esa parte turística. Le llamo yo más de ecología turística, ¿no? O sea, de hacer la enseñanza como tal y quitarle ese miedo a todos de lo que nos venden en las películas sobre el tema del cocodrilo, ¿no? Muy bien. En referente a la cuestión de conservación, esto es una conservación. De manera directa e indirecta, hacer este tipo de negocios con cualquier especie. No todos los ejemplares son para aprovechamiento. No todos son para aprovechamiento. Nosotros hablo de nosotros de manera plural, por todos los granjeros en México. Dentro de la norma, dentro de los planes de manejo que se tienen ante Semarnat, debemos de regresar un porcentaje a vida silvestre. No se ha hecho porque nuestras poblaciones están muy sanas. Entonces no hay esa situación para regresar. Eso es lo que hablábamos con el biólogo Ezequiel Benítez, que afortunadamente en México las tres especies que tenemos, el caimán de Chiapas, el morelet y el acuto, se han reproducido pues constantemente. La cacería disminuyó mucho, la ley que lo está protegiendo obviamente ayuda mucho y sobre todo yo creo que la concentración de estos años en las comunidades ha ayudado bastante. Pero ¿no? Sí es importante que muchos de estos ejemplares regresen al hábitat natural porque son parte de una cadena. Correcto. No solo de conservación, sino de control. De control, reproducción, de algún equilibrio, de algún momento en alguna laguna que no haya cocodrilos, podríamos hacer esto previo a análisis y valoración del grupo de especialistas de México que conjuga mucho con Conavio y con Semarnat. Pues muchas gracias, Rolando Coral, gracias por permitirnos entrar aquí a tu granja, participar en los talleres, conocer y aprender un poco más sobre estas especies de cocodrilos.
cocodrilo mexicano, en particular del Moreletti, que es el que tienes aquí. Y si nos permites, pues vamos a seguir hablando con expertos para conocer más sobre los cocodrilos. No se vayan. Recuerda, esta es la última llamada para el cuidado de nuestro planeta. En unos instantes volvemos. Hola, yo soy Alicia Rábago y te invito a que todos los viernes a las 9 de la mañana no te pierdas Acompañándonos. Es un programa que tiene temas de salud, de educación, de bienestar, de crecimiento personal, de estar y compartir. Son programas de interés para ti, para mí y para todos. Así que te espero los viernes 9 a.m. en Acompañándonos por ADR Networks. El café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡No se lo pierdan! ¡Véanlo, perros! Que no puedes decir perros al aire. Ay, sí lo he dicho al aire. Además, tú ni viniste a la fiesta de fin de año, güey. Hola amigos, yo soy Mike y los quiero invitar todos los viernes a la 1 de la tarde a que sintonicen Magic Mike, donde encontrarán las mejores sugerencias para qué ver, qué leer o a dónde ir. No se lo pierdan, viernes 1 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Hola a todos, yo soy Rosalinda García, la morfopsicóloga número 1 de México. Quiero invitarlos a ver este nuevo programa, Rostros Desnudos, un programa en el que conocerás la personalidad, la psique, el corazón, el amor, todo lo que les interesa saber sobre la personalidad. Así que no se lo pierdan todos los viernes a las 12 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Seguimos recordándote que esta es la última llamada para el cuidado del medio ambiente. Ya estamos de regreso. Pues continuando con esta cobertura que estamos haciendo aquí en Chetumal, Quintana Roo, con motivo de esta reunión de cocodrilos, la 26ª reunión del Grupo de Especialistas de Cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Me da mucho gusto pues saludar esta tarde al biólogo Paulino Ponce Campos, quien es un experto en el tema de cocodrilos, es investigador independiente con base en Guadalajara. Muchísimas gracias, Paulino, por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel, un placer. Pues me llamó mucho la atención la presentación que tuviste hace unos minutos, en donde pues se habla de la relación y la interacción entre los seres humanos y los cocodrilos, y en la investigación que ustedes han hecho, bueno, pues hay datos muy interesantes a partir de cuando se tienen los primeros registros de ataques de cocodrilos a humanos en nuestro territorio, y hablabas pues de un registro que data de una persona, entiendo que era un maya, estamos hablando de sí, del siglo XVI, 1560, 56. Y luego hablabas, bueno, pues a lo largo de los siglos, obviamente pues esto no es nuevo, no hay más en esa época en donde pues no estaba impactado el medio ambiente, el hábitat era mucho más grande. Actualmente, ¿qué ha sucedido con estos ataques, con esta interacción que son a veces pues muy dimensionados por los medios y por la prensa? Pues realmente ahorita estamos en una etapa que está bajando, pero bueno, tomando en cuenta los datos, desde 1958, tengo 29 años por cierto trabajando en este tema a nivel nacional y en Latinoamérica. Entonces, los datos que se tienen para México nada más son alrededor de 400 datos para las 3 especies. El crocodilo sacutus, el cocodrilo de río, es el que más los causa, es el más costero, se encuentra desde la península de Yucatán, en el Usumacinta, en Chiapas, y todo el Pacífico desde sur de Sonora hasta Perú. Entonces, 400 registros de personas mordidas. En este caso estamos hablando, en la IUCN hay dos cosas. Una es conflictos humano-cocodrilo, que es cualquier interacción que hay entre los humanos, ya sea un daño para el humano o un daño para las propiedades del humano o para el cocodrilo. Pero otro es el término ataque, que de hecho el término ataque no se toma de forma directa, porque no siempre los cocodrilos atacan, se pueden defender, pueden
quieren comer y pues tienen que comer. Entonces hay varios puntos. Que están también la reproducción, también se habla de la reproducción, de cuando se aparean. Ahora, en estos no consideras tú los ataques que pueda haber de investigadores o en especies que están en cautiverio, ¿no? Básicamente todos en su hábitat. Todo es vida silvestre. Sí, para analizar, porque esta información es importante conocerla, porque si yo meto datos de personas que tienen animales en cautiverio o de investigadores que están trabajando, va a sesgar y en el análisis para poder hacer algo, para tratar de remediar el problema, pues no vamos a estar en lo correcto, ¿sí? Porque, bueno, entonces aquí, digamos, para el análisis hay que tomar en cuenta y saber qué es lo que está ocurriendo, por qué factores ocurren. Comentas que si tiene que ver la reducción de hábitat o el tamaño de los animales, tiene que ver. Y yo te comento que a principios de los 90, y bueno, esto ya viene desde finales de 1800, que Estados Unidos empezó a extraer cocodrilos, y en la época de la Guerra Civil de Estados Unidos, por ahí 1860, ellos empezaron a darse cuenta que ya había menos alligators allá, o lagartos, y empezaron a explorar otras partes del mundo. Entonces empezó se los acabaron casi, ¿no? Precisamente por la piel, por la cacería. Exacto. Entonces empezaron a hacer esto mismo, este comercio extractivo en todo el mundo, no se diga Latinoamérica, y lo que sucedió fue que las poblaciones bajaron. Desde Porfirio Díaz empezó a haber leyes para proteger y decían números y los tamaños, las tallas, pero siguió la explotación. Más o menos en el 70 se dice que hubo una ley, pero es algo relativo, no se conoce bien, pero hubo extracción hasta los 85 más o menos todavía en el sureste. Entonces aquí lo importante es que a partir del 70 hay una publicación del doctor Casas y el doctor Guzmán que dice cuántas poblaciones, el estado de las poblaciones y cuántas pieles salían de México, las toneladas. Y ese es un dato importante que yo también tomé como un parámetro. Entonces las poblaciones en los 90, los 80, 70, 80 a principios de los 90 eran muy bajas. Ahora se han recuperado, hay una curva, si vemos una estadística, podemos ver que la curva va creciendo cada vez. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que hay más gente en los lugares, hay más cocodrilos, se están recuperando las poblaciones. No quiere decir que sean plaga, ni que estén en exceso. Es algo natural, lo que pasa es que se habían acabado, no estamos acostumbrados a ver la cantidad normal. Tasa promedio. La cantidad normal y el tamaño. Entonces ahora los cocodrilos son mucho más grandes y en mayor número. Entonces, ¿qué pasa? No estamos acostumbrados y quieren quitarlos todos. Entonces, eso es lo que está en parte ocurriendo. La otra es la pesca, que de hecho el 70% de las personas mordidas en México tienen relación con la pesca. 70%. Más o menos. Eso tiene que ver también, se puede decir entonces que un una porcentaje necesidad alto de los ataques son provocados directa o indirectamente por el propio ser humano. Ese es un punto increíble, qué bueno que lo comentes, porque es una parte de investigación que pretendemos hacer a futuro, porque aquí la situación es que estamos tratando de ver qué es lo que está ocurriendo y tenemos mucha información y presentamos aquí gráficas y se han presentado artículos científicos también para ver qué es lo que ocurre, a quién le ocurre, en dónde le ocurre, por qué le ocurre, y este es un punto importante para poder tomar en cuenta, digamos, el análisis para aplicar toda esa información científica, regresarla a educación, sensibilización, señales, etcétera. Todo lo que es prevención, ¿no? Para prevenir, porque precisamente se hizo un protocolo, es el tercero, y la idea es prevenir. Pero también es digamos, si hay un problema, ir a atenderlo. Todo lo que comentaba es que crecieron las poblaciones, crecieron en número, se empezaron casi a disparar los casos, hasta llegar por ahí del 2015, 17, llegaron como al máximo en México y empezaron a bajar. ¿Cuántos casos fue el más alto? El más alto en un año son 20 algo, 23, 24 en todo el país. No son tantos, si tomamos en cuenta, tal vez mala la comparación, pero en el país hay muchas muertes por nosotros mismos, digamos, por la agresión, ahora por la violencia. ¿Cuántas gentes mueren? Por ejemplo, en Jalisco es muchísima la gente que muere por día. Y aquí son animales desde el 58 no se compara, han muerto 400 personas o ha habido 400 casos y han muerto alrededor de 45 personas. Digamos, es lamentable, pero para evitar todo este pánico, esta histeria que luego se genera con respecto al cocodrilo, lo mismo pasa con los tiburones. Son pocos casos
y un 10% aproximadamente han sido fatales, y en el mayor de los casos, en el mayor de los porcentajes, ha sido por actividades humanas, sobre todo pesca, que de alguna manera pues han propiciado estos accidentes. Así es, y digamos, una es por la necesidad, ellos tienen que pescar. Entonces, si vemos eso, pero ahora están cambiando, los datos están cambiando a turistas, a personas indigentes, a niños. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es un efecto que antes no había y ahora está cambiando. Quiere decir que la dinámica de los humanos aquí en México está cambiando, estamos cambiando actividades, estamos entrando más a los hábitats de cocodrilo, y en ciudades donde se han recuperado como Villahermosa o lugares donde hay algunos indígenas, por ejemplo Tamaulipas, en el Carpintero, pues ya le está pasando a indigentes, ¿sí? Claro. O lo que ha pasado en Ichucté, ¿no? En la laguna de Cancún, que ha habido turistas que han salido de algún bar, de un antro alcoholizados, se han quedado dormidos allá a un lado de la laguna y han amanecido muertos mordisqueados por cocodrilos. Ajá, exacto. Por ejemplo, te puedo comentar que los estados con mayor número de casos antes era Jalisco, ahorita es Quintana Roo y Jalisco. Y algunos de los puntos en donde hay puntos rojos, Puerto Vallarta, Cancún. Pues qué interesante, estamos conversando con el investigador independiente, experto en cocodrilos de bosque tropical, Paulino Ponce Campos. Y para concluir, preguntarte de estas 3 especies que hay en México, el caimán de Chiapas, el morelete y el acuto, ¿cuál es, si no digamos la más peligrosa, sino de la que hay más casos registrados de interacciones con seres humanos? Acabo de presentar una tabla durante la ponencia, en la cual analizo los datos de una base de datos mundial, y yo meto los datos que yo tengo, ¿no? Entonces aquí con eso estamos viendo cuáles son las especies que producen más casos, no que sean más mortales, sino simplemente producen más casos. Son más, que más es el cocodrilo, el de agua salada, que está desde el norte de Australia hasta el sureste de Asia y al este de la India. Tiene una dispersión muy amplia, es el cocodrilo marino o de agua salada, y es el más grande, llega hasta ahorita el registro más grande son 617 en Filipinas, el famoso Lolong. Y después sigue el cocodrilo en el Nilo, de ahí sigue el cocodrilus palustris, que le llaman mugger allá en India en Medio Oriente. Después sigue el Crocodylus acutus, o sea que tenemos la 4ª especie que produce más casos en el mundo. Después, en América, si hablamos de América, el Crocodylus acutus o cocodrilo de río, o caimán, que en la costa del Pacífico centro le llamamos caimán, la gente local, en el continente americano es el número 1 en casos. Después sigue el alligator de Estados Unidos, y después sigue el moreleti. ¿Es el americano? Ajá, el americano. Y después sigue el moreleti. Pues muy interesante, le agradezco mucho esta Muchísimas conversación. gracias. Creo que es muy atractiva para Muchas la gracias. gente, para desmitificar pues todas estas historias, ¿no? Sobre los cocodrilos y los ataques y sobre su letalidad, y pues recordar que finalmente los que hemos ido invadiendo y reduciendo su espacio y su hábitat somos nosotros y no al revés. Así es, simplemente yo recomiendo prevención y que los disfruten. O sea, no se acerquen, no les den de comer, eso es pésimo, no den de comer, porque si alguien les da de comer... Se acostumbran y luego ahí se acostumbran, ¿no? Y esa persona puede ser copartícipe de una muerte o de una persona mordida. Entonces es algo terrible, entonces no los alimenten, disfrútenlos, respétenlos, no les avienten nada, simplemente. Especie maravillosa, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos transmitiendo desde Chetumal. Recuerda, esta es la última llamada para el cuidado de nuestro planeta. En unos instantes volvemos. Hola, yo soy Alicia Rábago y te invito a que todos los viernes a las 9 de la mañana no te pierdas Acompañándonos. Es un programa que tiene temas de salud, de educación, de bienestar, de crecimiento personal, de estar y compartir. Son programas de interés para ti, para mí y para todos. Así que te espero los viernes 9 a.m. en Acompañándonos por ADR Networks. El café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana.
¡No se lo pierdan! ¡Véanlo, perros! Que no puedes decir perros al aire. Ay, sí lo he dicho al aire. Además, tú ni viniste a la fiesta de fin de año, güey. Hola amigos, yo soy Mike y los quiero invitar todos los viernes a la 1 de la tarde a que sintonicen Magic Mike, donde encontrarán las mejores sugerencias para qué ver, qué leer o a dónde ir. No se lo pierdan, viernes 1 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Hola a todos, yo soy Rosalinda García, la morfopsicóloga número 1 de México. Quiero invitarlos a ver este nuevo programa, Rostros Desnudos, un programa en el que conocerás la personalidad, la psique, el corazón, el amor, todo lo que les interesa saber sobre la personalidad. Así que no se lo pierdan todos los viernes a las 12 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Seguimos recordándote que esta es la última llamada para el cuidado del medio ambiente. Ya estamos de regreso. Bien, pues ya estamos de regreso. Una disculpa por no poder estar con imagen, tuvimos un problema con la señal, pero bueno, ya para despedirnos nada más considerar algunas cosas importantes que están pasando en estos días y que van a pasar en los próximos, y uno de ellos pues es este conversatorio que se llevó a cabo esta mañana, o sea, un conversatorio Cosecha del Agua. Ojalá podamos ver aquí esta imagen, pues para que tenga usted información de la importancia de la captación de agua y cómo podemos procesarla en casa. Pues la gente que vive en lugares donde llueve mucho, como es la Ciudad de México, se pueden poner tinas, se pueden poner tinacos, se pueden poner cubetas, o aprovechar cualquier depósito precisamente para almacenarla. Sobre esto habló Karina López Irich, que es una compañera del Climate Reality Project, y también Joaquín Murrieta. Y bueno, pues es importante que sepamos que hay maneras de capturar el agua de lluvia, sobre todo en un contexto de sequía, sobre todo en el norte del país, y también en un contexto de escasez. También vamos a hablar un poquito sobre otros eventos que se están presentando. Nos envió nuestra querida Dulce Ramírez, quien es la directora de Igualdad México, esta publicación que se llama Rostros al Descubierto, Igualdad Animal, en donde dan a conocer que, pese a que hay una legislación, pues esta no se respeta y en muchos rastros se atenta contra los animales. Y bueno, pues ojalá que las autoridades conozcan exactamente qué es lo que está sucediendo para que puedan actuar. Y bueno, y hablando de los animales, también nos invitan el día de mañana. Estábamos viendo el anterior post. El día de mañana va a haber no sé si es un conversatorio, ahorita le digo exactamente qué es. Dice nuestros deberes hacia los animales, la protección animal en México. Lo organiza la Universidad Autónoma de México, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y el Instituto Mexicano de Ejecutivos Universitario. Esto va a ser mañana a las 18 horas, jueves 14 de julio. Lo imparte la licenciada Isabel Franco y la doctora Nelly Lucano. Obviamente también participa Igualdad Animal, y es muy importante pues conocer cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras obligaciones con los animales, sobre todo los animales de granja, las mascotas, etcétera. Y bueno, y también por último comentar que mañana arranca en Mérida, Yucatán, la 29ª sesión del Consejo de la reunión de ministros de Canadá, México, Estados Unidos. México, Canadá, Estados Unidos. Mañana, si ya estamos mejor de salud, mañana y el viernes vamos a estar transmitiendo todo esto que tiene que ver con la reunión de ministros de Canadá, México y Estados Unidos. Se van a reunir mañana y el viernes. Y bueno, pues es muy importante
Señalar que este consejo está integrado por el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Steven Guilbeault, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Michael Regan, y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, María Elisa Albores González. Va a haber también reuniones públicas que la gente que esté interesada puede seguir, ya sea los que tuvieron acreditación de manera presencial y los que no, pues lo pueden hacer de manera virtual. Hay un foro público del Comité Consultivo sobre Educación Ambiental. Esto se va a hacer mañana a las 2:30, tiempo del centro. Más tarde habrá una mesa redonda intergeneracional organizada precisamente por este consejo. Es un espacio para un intercambio en torno al tema de cómo vivir en medio de la crisis, intercambio de conocimientos. Y bueno, pues el viernes habrá un segmento público de la sesión del consejo con el tema Educación Ambiental Popular para el Desarrollo Sustentable. Los segmentos se van a transmitir vía internet y van a contar con servicios de interpretación simultánea en español, francés e inglés. Y bueno, pues también antes de irnos, una buena noticia que nos comparte la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, porque está creciendo afortunadamente el número de águilas de águila real. Ha crecido 75% en los últimos años en una de las reservas que se encuentran en Guanajuato. Por ahí teníamos ahí algunas fotografías de estas águilas para que usted las pueda apreciar. Y bueno, pues esto es una muy, muy buena noticia, porque el águila real, que es el águila mexicana, que es el símbolo de nuestro escudo nacional, de nuestra bandera, pues era una especie que estaba en peligro de extinción hace algunos años, y a raíz de pues la investigación, en algunos casos el cautivo de algunas de estas águilas que fueron reproducidas incluso en el colegio militar, después se han llevado a varios sitios, entre ellos la Reserva de la Biosfera en la Sierra Gorda de Guanajuato, y ya se han documentado ahí el nacimiento de 9 águilas que surjan nuevamente los cielos de esta área natural protegida que está en Guanajuato. Esto lo dio a conocer la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y bueno, pues es el primer registro en esta área. El primero, se llevó en 2016, para 2018 se realizó un taller para la identificación y monitoreo del águila real. En ese mismo año, la colaboración entre la Asociación Faunística Ciere AC con la Reserva permitió el inicio del monitoreo y la investigación de otros territorios de anidación de la especie dentro y en la zona de amortiguamiento. En el 2020 se sumó el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y bueno, pues cada vez se han registrado más parejas de águila real, el nacimiento y la salida de estas aves, que son verdaderamente maravillosas y verdaderamente espectaculares. Así es que bueno, pues nos vamos con esta noticia agradable, con esta buena noticia de la reproducción de águila real en territorio mexicano, y lo esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, en Última Llamada, para hablar sobre estos temas. Yo soy Miguel Bárcena, muchas gracias a todo el equipo de producción y sobre todo a usted por su atención. Hasta la próxima.
Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos.